en el canal de La Octava. Bien, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema delicado, pero que forma parte de todo este proceso de no solo de la descomposición moral de algunos segmentos de élites de diversos poderes, entre el poder eclesiástico en México y en el mundo, sino además también de la continuidad de la impunidad y del encubrimiento durante largo tiempo. Están con nosotros y les agradezco su presencia a Vianney López. Vianney, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por abrirnos este espacio, Julio. Al contrario, Vianney. David Peña. David, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. David, bienvenido. Gracias, Julio. Gracias, perdón por atravesarme. Vianney, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues yo y otro grupo de víctimas fuimos abusadas por un sacerdote que era el director de la escuela en el Instituto Cumbres de Cancún durante 2 años, del 91 al 93. Y bueno, ha sido toda la vida un proceso largo de trabajarlo y de poder reunir como el valor para alzar la voz. En mayo de este año, Ana Lucía Salazar hizo una denuncia en los medios de esto que había sucedido. Yo ni siquiera sabía que también le había pasado a ella, o sea, hay como víctimas de las que no era consciente. ¿En qué nivel escolar estabas en aquel tiempo? Yo estaba en 3º y 4º de primaria. Ana Lucía estaba en 2º y 3º y había otras más chiquitas. Adelante, entonces, los legionarios de Cristo queriendo lavar su imagen y preocupados como siempre por tapar y por controlar y por, ¿no? Evitar el escándalo. Evitar el escándalo. Uh-huh. Cuando sale la denuncia de Ana Lucía, deciden hacer una investigación exhaustiva y contratar a una empresa estadounidense objetiva para hacer la investigación. Y claro, acaba de salir el resultado de esa investigación y es un despropósito total y absoluto y es indignante para las víctimas. Reconocen los abusos que sufrimos nosotras en el Instituto de Cancún durante 2 años, del 91 al 93, pero después publican toda la historia de este señor Fernando Martínez. Y él empieza a abusar niños en 1969. Entonces son 50 años de abusos y después de Cancún lo trasladan a Salamanca además. O sea, en el momento en que nosotros en el 93 hablamos con nuestros papás, denunciamos lo que está pasando, inmediatamente llega el director territorial, que es Eloy Bedia. Al instante llega ahí, o sea, en menos de 24 horas estaba sentado en la sala de mi casa hablando con las mamás. Las mamás le dicen que quieren hablar con Fernando Martínez y él les contesta, Fernando Martínez ya no está en México. Entonces nos quita totalmente la posibilidad de presentarlo ante las autoridades civiles, de darnos algún tipo de posibilidad, ¿no? de hacer un proceso como lo que son, como delincuentes. Y en vez de eso se lo llevan a Salamanca y luego ahora sabemos que en Salamanca ni siquiera comunican por qué está ahí el señor. Entonces en Salamanca pudo haber seguido abusando durante los últimos 26 años que estuvo en un seminario en contacto con menores de edad. Felipe Martínez Suárez. Fernando Martínez Suárez. David, ¿qué hay sobre este tema? ¿Qué nos puedes decir, David Peña, por Mira, favor? justo como señala Vianney, generalmente se ha establecido procesos institucionales al interior tanto de la Iglesia Católica como la estructura eclesiástica como de estos grupos, ¿no? En donde, por ejemplo, los legionarios de Cristo, pues han tenido ya históricamente denuncias sobre abuso sexual, el propio caso de Marcial Maciel. Estas congregaciones funcionan también como una especie de grupos de impunidad, de grupos de autoprotección entre ellos al final. Y un poco lo que llama la atención, o mucho lo que llama la atención en este informe que se presenta el viernes de la semana pasada y el cual esta semana apenas las víctimas salieron a fijar su posición oficial, y que es justo lo que nosotros estamos comentando, es que en el informe reconocen que las primeras denuncias contra Fernando Martínez, como dice Vianney, son de 1969.
Es decir, los legionarios de Cristo como congregación tenían conocimiento de que el sujeto estaba agrediendo, violando niñas y niños desde 1969 y lo permitieron simplemente trasladándolo de una escuela a otra. Lo llevaban a un colegio, estuvo en el colegio Cumbres aquí, en el de Santa Fe, estuvo en otro colegio Cumbres, luego lo mandan al colegio Cumbres, al Instituto Cumbres de Cancún. Y en esta estructura criminal, lo que hacen los legionarios no solo es encubrir, sino facilitar que se repitan y que se cometan los delitos. Y ahí esa parte es donde nosotros estamos colocando el foco de atención. En el informe que publican los legionarios reconocen que ha habido abusos, reconocen un número limitado de víctimas, 6 víctimas reconoce el informe en este periodo del 91 al 93. Sin embargo, reconocen que hay la primera denuncia desde hace 50 años, lo que nos da un margen, nosotros decíamos así, simplemente sin meternos a hacer un análisis estadístico, que tendrían que ser más de 100 víctimas en este periodo. Sobre esas 100 víctimas, los legionarios no dicen nada, no hablan, mantienen esta estructura, insisto, de impunidad. Y uno de los temas que a nosotros nos parece muy grave es que se está utilizando las instituciones educativas de los legionarios, todo el sistema de los colegios y de los institutos Cumbres, que además son carísimos en México, ¿no? Se está utilizando para facilitar que se cometan violaciones de niñas y niños. Ese es un tema que a nosotros nos parece que no es menor. Los legionarios siguen tratando el caso como si fuera una persona que se desvió del camino y que su corazón está arrepentido, ¿no? En el mismo esquema discursivo que lo hicieron con Marcial Maciel, pero no reconocen que en sus propias instalaciones escolares es donde se están cometiendo ese tipo de abusos. Y me atrevo a afirmar que en presente, porque si se tardaron 50 años en reconocer lo que se había denunciado en 1969 sobre Fernando Martínez, nada nos dice que hoy se estén cometiendo violaciones o abusos sexuales en el mismo tipo y que en 20 o 30 años van a salir otra vez a decir, usted disculpe, sabe que sí logramos 30 años después identificar que hubo esta serie de abusos. Y en ese mismo tenor, en este informe que se publica, Vianney y Belém, que estuvieron en la conferencia de prensa de esta semana, señalaban ellas dos víctimas, decían, esto es una farsa, porque no solo no reconoce a las víctimas, sino que además abre un proceso, entre comillas, donde le recomiendan a los legionarios establecer un esquema de reconciliación con las víctimas. No de justicia, no de participar con las autoridades, no de informar a las autoridades, no de reparación del daño, no. La frase que utilizan es que tienen que buscar reconciliación con las víctimas. Entonces nosotros decíamos, reconciliación, pues si no están peleados. O sea, tú te reconcilias con tu pareja, con tu hermano, que te peleaste de tu familia. Aquí es un agresor sexual frente a niñas en ese momento, que cometió un delito y que quien facilitó la comisión de ese delito son los legionarios a través de los institutos Cumbres. Ahí es un tema delicado, insistimos, nosotros estaríamos esperando que en los próximos días o en las próximas horas los legionarios tengan que salir a aclarar lo que está mal en el informe o en todo caso a buscarnos a decir, a ver, cuáles son los puntos que tenemos que avanzar, qué es lo que se puede hacer, porque hay un tema que es importante y yo le voy a pedir ahorita a Vianney que nos lo comparte, que es justo el tema de acceso a la justicia. 26 años después, este informe no garantiza el acceso a la justicia porque es parcial, está limitado, no involucra todas las responsabilidades de complicidad que hay en este esquema de operación de los legionarios y desde luego que no garantiza la justicia tampoco para las víctimas. Hoy, cuando nosotros empezamos a acompañar el caso, empezamos solo con Vianney, se sumó después otra compañera, Belém, que es víctima también, el día de ayer se sumó una más, es decir, poco a poco van, digamos, saliendo más víctimas de este proceso y no sabemos cuántas puedan ser en las próximas semanas o meses, ¿no? Que quieren además, como ha sido una petición de ellas, pues proceder legalmente contra el sacerdote y contra los legionarios y el Instituto Cumbres. Bien. Y contra la maquinaria de encubrimiento, porque también lo que deja muy claro este informe es que los legionarios de Cristo siguen trabajando de la misma manera que trabajaban hace 50 y hace 20 años, en este mecanismo de encubrir, de tapar, de controlar, de evitar el escándalo. Y entonces nosotros pedíamos que, claro, se juzgue a Fernando Martínez, pero también que se nombre y se juzgue a sus cómplices, a sus encubridores, a todos los superiores que tuvieron conocimiento de lo que estaba pasando y que facilitaron su traslado de un lugar a otro y que sucedieran todos estos abusos. Y los legionarios han puesto ahí un muro absoluto, o sea, aquí no pasó nada en el informe, todas las responsabilidades se le fincan a Maciel.
Entonces, no, fue Fernando Martínez y Maciel lo encubrió. Entonces, claro, eso es muy conveniente. Maciel está totalmente ya denostado y muerto, ¿no? Entonces, están cubriendo al director territorial, que era Eloy Bedia, de la maestra Aurora Morales González, que era su cómplice, que era la que nos sacaba de los salones de clases y nos llevaba a que nos abusaran a las oficinas y a la capilla con Fernando Martínez. ¿En la capilla? En la capilla. En la capilla es donde nos abusaba, y en sus oficinas. Y nos sacaban a la hora de clases y nos llevaba Aurora Morales. Y cuando desaparece Fernando Martínez, desaparece también Aurora Morales González. Y hoy sabemos que estuvo estos 26 años como maestra en el Irish de Monterrey. Entonces, igual ¿Que es otro colegio? Que es otro colegio de los Legionarios de Cristo. La movieron, y cuando salió la denuncia de Ana Lucía, sacaron un comunicado para decir que la maestra Aurora se iba a separar por motivos personales y que le agradecían profundamente de todos sus años de servicio. Entonces, pues sigue siendo la misma maquinaria. Y lo que nosotros ahora como adultas queremos hacer y queremos poner de manifiesto es que esto tiene que parar, y que esto tiene que cambiar, y que los legionarios siguen actuando de la misma manera mafiosa y delincuente con que actuaron en nuestro caso y con que actuaron antes. En el informe hay una parte en que Fernando Martínez, antes de ser trasladado a Cancún, reconoce un abuso en el Cumbres Lomas de México. Y entonces, supuestamente, pide que ya no se le traslade porque no puede él con sus compulsiones sexuales, ¿no? Ajá. Y aún así lo trasladan y lo ponen en el Cumbres Cancún, que era una escuela nueva, además, fuimos los alumnos fundadores de la escuela, y lo ponen a él como director. Entonces, sigue pasando lo mismo. Ahora tienen un programa que se llama Ambientes Seguros, que crea esta misma empresa que hizo la investigación, que es una empresa de damage control. Es una empresa gringa que se dedica a control de daños, y en su página web tal cual lo que dice es: usted venga y certifíquese con nosotros, porque una denuncia, si no, no sabe lo que le puede costar una denuncia. No es las víctimas, no es el dolor de las víctimas, no es que paremos de abusar a los niños, no es crear ambientes seguros para los niños. Otra de las víctimas, Belén, habló con el representante de Ambientes Seguros y la trataron pésimo, la amenazaron, le trataron de parar el alto, así: tú ya no digas nada aquí. Entonces, eso es lo que no puede seguir sucediendo, ¿no? Y lo que queremos. Abogado David Peña, en un país donde la historia ha sido regida con el bastón de mando o el poder político, y también con la cruz, con la religión, ha habido una simbiosis política en la cual el poder eclesiástico ha sido casi intocado. Recuerdo pocos casos en los cuales se haya logrado hacer algo cercano a la justicia, tal vez el caso de Oaxaca, donde se acusó a un presbítero de abusos sexuales de cuando menos 50 niños y adolescentes indígenas que habían sufrido abuso sexual. ¿Qué tanto se puede avanzar en estos momentos con este tipo de demandas? ¿Cuáles serían los delitos específicos y cómo podría ponerse en acción el mecanismo judicial? Mira, a nosotros nos tocó acompañar otro caso, justo como desde la organización, desde el Grupo de Acción por los Derechos Humanos, nos tocó acompañar un caso que nos tardamos 10 años para acceder a la justicia. Un caso de pederastía clerical, igual, aquí en la Ciudad de México, el caso de Jesús Romero, Jesús Romero Colín. El año pasado obtuvimos una sentencia que fue, digamos, emblemática, importante, porque fue en la Ciudad de México, era el primer caso de sentencia por pederastía clerical, por abusos sexuales. Obtuvimos una sentencia de 43 años de cárcel en contra de un sacerdote. En ese momento ya estaba el sacerdote igual separado, ¿no? Ya no estaba en funciones formales, digamos, pero seguía teniendo la protección de la Iglesia Católica. Y en ese caso tuvimos que, digamos, se presentó el caso ante el juez para solicitar la orden de aprehensión en 12 ocasiones. 12 ocasiones el juez negaba la orden de aprehensión porque había una presión política justo de la Iglesia. Es decir, quien era el abogado de este sacerdote, de este padre, era el presidente del Colegio de Abogados Católicos de México.
que además en ese momento era, no sé si seguirá siendo, amigo personal del jefe de gobierno, que era Miguel Ángel Mancera. Incluso Miguel Ángel Mancera lo propuso como diputado a este abogado, lo metió como diputado de la Constituyente de la Ciudad de México, en la redacción de la Constitución de la Ciudad de México, estuvo este abogado. Entonces, obviamente, ahorita me recuerdo, Martínez, apellida también, ahorita recuerdo el nombre. Y entonces, bueno, este abogado obviamente tenía una presión, tenía un poder tanto en la Procuraduría como en el Poder Judicial. Entonces, durante muchos años, ¿no?, nos mantuvo el bloqueo. Logramos romper ese bloqueo gracias a una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, un informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, es decir, hicimos todo un esquema, ¿no?, como para poder trabajar. Se logró romper ese esquema de impunidad, se logró obtener la orden de aprehensión, al sacerdote se le detuvo, se llevó el proceso y hoy fue sentenciado. Es decir, sí se pueden hacer procesos de acceso a la justicia, son muy complicados. En este país son muy complicados el acceso a la justicia, la procuración y la impartición de justicia. Desde luego que nosotros confiamos en las instituciones, no una confianza ciegas. Confiamos en que se tiene que hacer un proceso institucional, en que se tiene que trabajar de la mano de las instituciones. Y aquí hay un tema interesante porque las víctimas, después de tantos años, están logrando, dice Vianney, tener la fortaleza para poder salir y denunciar. Y ese me parece que es un tema muy importante. Las autoridades tienen que responder a esta fortaleza, responder a este reclamo que están haciendo hoy las víctimas, y no esperamos mucho tampoco de que los legionarios puedan colaborar con la investigación o no. Nos parece que no van a romper su esquema, este esquema de impunidad y de protección que tiene, ¿no? Pero sí le apostamos a que en alguna medida podamos, junto con las autoridades de la Procuraduría, de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, poder integrar esta denuncia, poder integrar la denuncia no solo por el caso de Fernando Martínez, sino también por el caso de la complicidad que han tenido, ¿no? Él como actor, autor material de los abusos, de las violaciones, pero también de este esquema de protección. Y ahí, digamos, un tema, otro de los temas es que este personaje, Eloy Bedia, sigue teniendo un cargo importante al interior de la estructura de los legionarios. Es decir, no es Marcial Maciel, que ya está defenestrado, ¿no?, y muerto, ¿no? Es una persona que tiene poder al interior de los legionarios, que tiene fuerza política y que además sigue en activo. Es decir, él puede estar replicando este esquema de impunidad a lo largo y ancho del país, o incluso en otros países donde tienen presencia los legionarios de Cristo, y eso es justo el tema que queremos colocar. Sabemos que el proceso de acceso a la justicia es muy, muy complicado, pero justo recapitulaba este caso de Jesús Romero porque es un caso exitoso. Ahora llevamos ya casi 12 años en el proceso de justicia. El sacerdote presentó una apelación, la perdió, presentó un amparo, está en revisión, va a quedarse en la cárcel, ¿no?, en una sentencia de 43 años de cárcel por un delito cometido igual hace 25, 26 años. O sea, hay criterios, hay precedentes en los que se puede actuar en este caso, no solo contra Fernando Martínez, sino contra el esquema de complicidades que permitieron que esto sucediera. Bien, pues agradeciéndole la oportunidad de conocer este testimonio y de empujar hacia que haya atención a estos temas. Te pregunto, Vianney, ¿solo con justicia puede haber paz? Yo creo que son dos temas diferentes. Yo creo que la paz, no sé cómo si la vamos a conseguir algún día, si algún día vamos a tener paz o a sanar. Para mí la herida es una herida abierta y ha seguido siendo una herida abierta durante 26 años. No sé, no te puedo decir si con este proceso ayude, no ayude. Yo más que hacerlo por ese proceso mío de sanación, que eso, no sé, a lo mejor yendo a una terapia podría arreglarlo o no lo sé, lo hago porque no se siga repitiendo, porque al día de hoy además es que me siento burlada, me siento agredida y me siento revictimizada por los legionarios de Cristo. Esta actitud, esta investigación que hicieron, estos resultados, condenaron ellos mismos a Fernando Martínez y su condena fue no usar sotana fuera de las instalaciones de la congregación. Y entonces, y lo tienen en Roma, y siguen teniéndolo ahí. Ya lo castigaron. Una casa de retiro muy bonita, sí. ¿No? Pues sí. Pero entonces que lo trasladen por lo menos a México. Si el director general de los Legionarios de Cristo, Eduardo Robles Gil, tiene la facultad de trasladar sacerdotes de un lugar a otro, que lo traslade a México y lo tengan aquí en una casa de la congregación donde pueda responder ante las autoridades. Es por darle visibilidad al tema y es porque no suceda más y porque paren.
que paren, que paren. Pues les agradezco mucho. Gracias a ti, Diani Julio. López. Gracias el espacio. Gracias. Gracias, David Julio, Peña. como siempre. Gracias.